Hola, muy buenos días. Bu- Antes que nada agradecerle, pero les comento, yo soy infectóloga. Infectóloga. Bien, Infectóloga, ahí corregimos el médica graph. clínica Sí. especialista en infectología. Eh, Cristina, ¿cuál es la situación por la que se encuentran aquellos que han traído, o sea, han viajado a otros lugares del país y hoy están padeciendo esta enfermedad? ¿Cuál es ese cuadro de situación? ¿Qué es lo que nos puede pintar, Cristina? La mayoría de los casos que hay en este momento de dengue, no sé si se escucha bien. No, Hola, hola, ahora ¿ahora me mejor, escucha? ahora sí. Bien. Lo que yo le estaba comentando, la mayoría de los casos sí que hay con dengue en la provincia son casos que no son autóctonos, que quiere decir que son casos que se adquirieron en otra región del país o en otro país, sí, y que han venido y han presentado síntomas posteriormente. Nosotros, como no tenemos el virus en sí mismo, pero sí vieron, se demostró que con las ovitrampas en diferentes puntos de la ciudad se pudo rescatar el vector, ¿sí? Que sería un mosquito que se llama Aedes aegypti. Este mosquito en sí mismo no es portador de dengue, sino que se convierte en vector de la enfermedad una vez que, por ejemplo, inocula o pica, por así decirlo, a una persona que esté en fase de viremia. Que la viremia es la parte que puede empezar en las 48 horas previas a empezar los síntomas, que es durante el periodo de incubación, hasta por lo menos en 7 días, de 7 a 10 días, depende, el paciente va a tener una fase de viremia. Por lo general se cree que 72 horas, 48, 72 horas posterior a que desaparece la fiebre en el paciente deja de tener viremia. Por eso es tan importante que aquellos pacientes que vengan, por más que tengan sintomatología leve y estén en su domicilio, no requieran una internación, estén con aislamiento entomológico, que es lo que se llama. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que evitar que sea picado por algún mosquito, sobre todo porque no tenemos tan claro, o sea, la población en sí misma no tiene tan claro cuál es el Aedes, ¿sí? Nosotros tenemos muchos mosquitos, pero no habíamos tenido y no tenemos gran población de Aedes. Ujú. ¿Y cuál es el tratamiento que se le da a la persona que llega con esta sintomatología, que llega contagiado de la enfermedad, Bien, Cristina? la mayoría de las personas van a consultar por guardia o por algún servicio de emergencia o por alguna clínica o en algún consultorio porque tienen decaimiento general, tienen fiebre, ¿sí? Y es muy importante que nosotros como efectores de salud preguntemos si tuvieron viajes, tuvieron alguna exposición o algo así. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque no hay un tratamiento específico, hoy por hoy no tenemos tratamiento y lo único que podemos hacer es, si el paciente no fuese alérgico al paracetamol, es indicar paracetamol vía oral y explicar las pautas de alarma por las cuales debería consultar inmediatamente. Cristina, Eh, sí, buenos días, Luciano te saluda. Quería consultarte ¿cómo cuál estás? era el comportamiento de la ciudadanía en general. Digo, no es la primera vez que hablamos nosotros desde nuestro lugar como medio y quería saber qué recepción tienen ustedes desde el lado de la salud. ¿La gente está atenta a estos cuidados que sugieren o ves más bien algún tipo de liviandad en la respuesta de la gente? No, la verdad que, o sea, consultan realmente personas que han tenido, que saben que viajaron a alguna zona, que por alguna cuestión tuvieron que viajar, o simplemente, o sea, hoy por hoy nosotros tenemos que viajar a Buenos Aires por trabajo. Imagínate, Buenos Aires es una zona endémica en esta situación. Así que sí, las personas que consultan por estos síntomas y se descarta otro foco que sea causante de la fiebre, porque solo la fiebre en sí misma no es indicación para estudiar por dengue, sino que hay que evaluar al paciente en forma integral y descartar que no tenga otra enfermedad, ¿no es cierto? Que no tenga un foco respiratorio, porque no nos olvidemos que sigue circulando COVID, que está llegando la época estival y que eventualmente va a empezar a circular influenza y otros virus respiratorios, que Eh, también puede generar fiebre y mialgias y malestar general. Cristina, tratándose de... esto es una virosis, ¿verdad? Lo del dengue. Sí, es una Bien, enfermedad que es un virus. bien. Y recién hablabas del paracetamol. Lo que pasa es que uno asocia el paracetamol con una suerte de analgésico, de calmante.
Ahora, ¿hay algún tratamiento farmacológico que permita contrarrestar o combatir el virus que produce el dengue o todavía no estamos en No, esa? no hay No. tratamientos efectivos, o sea, no hay estudios ni hay autorizados específicamente drogas que ya existan para tratar la infección viral. Sí, por ejemplo, lo que se habla es de tratamiento sintomático y sensibilizar sobre todo a los efectores de salud que en contexto de sospecha de dengue no utilizar inyecciones intramusculares. ¿Qué ¿Por me qué? hace Porque qué me haría sospechar, por ejemplo, el tener el dengue? ¿Cuáles serían esa sintomatología que ustedes advierten como probables desencadenantes de esta enfermedad, de esta infección? bueno, ahora en este momento serían los síntomas como por ejemplo fiebre, dolor de cabeza muy intenso, cefalea, por ejemplo dolores musculares, mialgias que nosotros decimos, decaimiento general, por ejemplo, suponete que haya sido algo muy leve y que vos tengas, por ejemplo, que evidencies sangrado o de las encías o dolor abdominal y vómito, pero eso ya serían síntomas de alarma en el caso de que uno no se hubiese dado cuenta o hubiese subestimado los síntomas iniciales. ¿Sí? Y en este momento, como no hay demostrado casos autóctonos, ¿sí? Más la epidemiología o el antecedente de viajes son endémicas. ¿Cuántos casos han tomado conocimiento ustedes que se han dado aquí en la región, Cristina? Aproximadamente son 60 casos los positivos, que la mayoría son, o sea, los 60 casos son que no son autóctonos, que no son personas que han ido Sí, a que otras han zonas. viajado y se han contagiado de la enfermedad. Claro, que han Y viajado por trabajo, de vacaciones, y han regresado, han presentado síntomas, consultan y se hace el estudio serológico. ¿con cuánto tiempo lleva reponerse de esto? Eso es bastante dinámico porque va a depender de cada paciente, pero por lo general hay pacientes que al momento de la consulta, si bien tienen decaimiento además, probablemente están como más sintomáticos por la fiebre. Entonces una vez que cede la fiebre ya se empiezan a sentir mejor. Pero nosotros lo que sabemos es de que el periodo de incubación, una vez que empiezan los síntomas, son por lo menos 7 a 10 días de que el paciente va a tener este estado de viremia, que puede persistir la fiebre y puede volver a aparecer la fiebre, y es donde se dan las pautas de alarma para estar atento a las formas graves, que si bien no son muy frecuentes y la incidencia es baja, pero están presentes y que pueden llevar realmente a la mortalidad. ¿Y cómo De saber, no por ser. ejemplo, porque intuyo que el tratamiento es ambulatorio, digamos, tenés los síntomas del dengue, no es que quedas internado, te vas a la casa con paracetamol, como decía recién, y esperás. Ahora bien, ¿cómo detectar o en qué momento detectar, decir, bueno, estamos frente a un caso grave? Porque esta es la otra circunstancia, ¿no? Sí. No, por lo general, viste, al momento del diagnóstico se hace un laboratorio basal, donde lo que ¿Qué es nosotros eso? vamos ¿Qué a es un controlar laboratorio basal? es para saber la concentración de del hematocrito, o sea, la cantidad de glóbulos rojos con respecto al volumen que nosotros tenemos. Eso es el hematocrito, ¿no es cierto? La cantidad de glóbulos rojos. Y lo más importante es el recuento plaquetario. Por ejemplo, si nosotros en el laboratorio inicial evidenciamos una trombocitopenia, o sea que las plaquetas están por debajo del valor normal, sí vamos a tener más consideración y vamos a recitar y controlar al paciente por lo menos en 24 o 48 horas y eventualmente monitoreo telefónico como para ver si tenemos algún factor de riesgo. Por ejemplo, población con factor de riesgo, el monitoreo o eventualmente se decide la internación si uno evidencia que no existe, por ejemplo, la percepción del riesgo que puede tener el paciente diabético, añoso, las embarazadas. Sí, son personas que son con factores de riesgo. Cristina, es una cuestión preocupante el pensar, por ejemplo, alguien que haya tenido, como vos bien lo mencionabas, alguien que haya transitado el COVID en la época de pandemia, tenga algún tipo de condicionamiento a nivel respiratorio o alguna de estas condiciones que mencionabas, sea diabético, embarazada, perdón. ¿Tiene este sentido como de conjugación entre ambas enfermedades? ¿Puede ser potencialmente peor el desarrollo? No, el caso de que haya tenido COVID, no hay estudios que demuestren o que nos marquen a nosotros como agentes de salud, como científicos, de que haya mayor compromiso, o sea, o que tenga una repercusión diferente. Sí está demostrado todo lo que son los factores de riesgo como poblaciones generales,
que yo te explicaba, los pacientes con diabetes, pacientes que, por ejemplo, la gente añosa que se llama, o los mayores de 60 años, por ahí tener mayor cuidado en las embarazadas, ¿sí? Por eso se aconseja que en época en zonas endémicas, en épocas de brote, si una embarazada debe viajar, se aconseja no viajar, por los riesgos que puede tener en el periodo de gestación, dependiendo de si sea el primero, segundo, tercer trimestre. Pero si no te queda otra opción que viajar o vivir. Cristina, claro, Cristina, de los 60 casos que tienen, o aproximadamente 60 casos que tienen, sí, ahora te escuchamos, se cortaba y volvía la señal. De los casos que tienen detectados en la provincia de Neuquén, ¿hay alguno en esta condición de gravedad, digamos, de que haya evolucionado o involucionado en realidad la salud de la persona al punto tal de transformarse en un caso grave, o todos están transitando medianamente, digamos, la virosis? Ya, hubieron casos que se internaron, ¿sí? Para tomar esta conducta anticipativa. Fueron pacientes que, si bien no tenían factores de riesgo, habían descendido mucho sus plaquetas y presentaban dolor abdominal y vómito. ¿Cuántos casos estamos hablando? Y exactamente no te puedo decir, pero no es el porcentaje elevado, más o menos menor del 10%, menor del 5%. Pero bueno, siempre se va teniendo esta consideración, que era lo que yo te explicaba, de los factores de riesgo. Por ejemplo, dar pautas de alarma, explicarle a los pacientes que si empieza con un dolor abdominal, ¿sí? Que es muy intenso, que no se automedique, sino que consulte en contexto de el diagnóstico de dengue. Si empieza con vómitos y demás, porque ya que no existe un tratamiento farmacológico específico, lo que hay que hacer es pauta de alarma. Y evitar, por ejemplo, todo lo que sean inyecciones intramusculares por el riesgo de que hayan bajado sus plaquetas, que se hacen hematomas, porque es como si fuese un paciente que no puede coagular. Ah, mira. Dato ese. Gracias, Cristina, muy amable.